Volvemos a hablar de Death Note, pero en esta ocasión de una manera distinta, pues aunque seas muy fan de algo, cuando empiezas a fijarte en detalles o buscar información, pasan los años y sigues descubriendo cosas que te sorprenden. A día de hoy me pasa con muchas obras, incluso no sé, podría hacer una mini sección si os gusta, pero antes de pensar en algo como eso, toca hacer el primer vídeo, y ya tenemos al primer elegido. Es por eso que os traigo este 10 cosas, datos y curiosidades que quizás no sabías sobre Death Note. Empezamos con Misa Amane. Al final del anime nos dan a entender del fallecimiento de Misa. Ahora bien, en la obra no se confirma exactamente. Sin embargo, se confirmó que efectivamente el personaje murió. Ahora bien, tenemos algo que no cuadra. Si bien es cierto que Tsugumi Ohba confirma su muerte, en la obra no se especifica. De hecho, años más tarde en el live action japonés, que es una versión alternativa, Misa Amane sigue viva y aparece incluso en la cuarta película, que se ubica varios años después de la muerte de Light, siendo una mujer que maduró y siguió su vida aceptando la muerte de Light. Pero lo más interesante es que Ohba confirma la muerte de Misa, y dando incluso una fecha que concretamente se sitúa más de un año de diferencia con la de Light. La explicación de Obata es que posiblemente se le escapó a alguien que Light murió y ella se deprimió y se quitó la vida, pero claro, esto fuera de la obra, siendo una información dada por Ohba fuera del manga y que se incluye en el famoso tomo 13 de la información, la guía de lectura de Death Note, haciendo que puedas tener a Misa de tres maneras: en el manga estando muerta, en el anime teorizada viva o muerta, y en el live action supervisado viva, siendo la más importante la del manga, siendo la canónica y confirmada por Obata. Todos conocemos los míticos live action japoneses y el terrible hecho por Netflix, pero del que menos se habla es de la serie japonesa, una versión alternativa hecha serie, donde existen elementos muy interesantes, ya que esta serie utiliza muchos conceptos que no llegaron a la obra original. El ejemplo más claro es L. En los bocetos y conceptos iniciales, L era un personaje bastante distinto. Este personaje es arrogante, sabe que es el mejor y cuida muchísimo su imagen. Lo mismo pasa con otros personajes, pero el que yo más destaco es L, haciendo que esta versión de Death Note sea realmente interesante porque no solo te cuenta una historia alternativa, sino que usa conceptos y bocetos anteriores a las que tuvimos en el final del anime y manga que todos conocemos. Imagino que conocéis Death Parade, pero en caso de que no, básicamente en la obra existe un lugar donde se decide el destino de tu alma. En este anime existe un cameo de Light Yagami. Es muy interesante por el concepto de la serie. Este cameo se debe a que ambos animes están hechos por el mismo estudio de animación, y el concepto hace que este anime cree la teoría de que ese famoso no vas ni al cielo ni al infierno que dice Ryuk, o el cómo se decide si eres bueno o malo, se complementa en cierta manera con este cameo. Obviamente no es canónico ni tiene absolutamente nada que ver una serie con la otra, es un cameo hecho por el estudio y ya, pero es muy interesante que, pese a los años de diferencia, el estudio se diese cuenta de los conceptos de ambas obras y que funcionarían en un hipotético crossover, en forma de cameo, que nos dio un detalle bastante interesante. Posiblemente, si solo vistes el anime, no conocerás ciertos sucesos o detalles del final del manga. Uno de los más interesantes es el caso de Aizawa. Recordemos que en la segunda parte de Death Note, este personaje toma protagonismo. El caso es que tras el caso Kira, el grupito vuelve a la policía. Recordemos que renunciaron para estar en el caso Kira junto a L. Lo más interesante es que Aizawa se vuelve el jefe de policía, el puesto que tenía el padre de Light. Ohba reveló que le parecía la mejor opción debido a que conocía a Niar y tenía bastantes años de experiencia, pero en el mundo de Death Note estamos hablando. Llegó a ese puesto por influencia de Niar, el supuesto nuevo L, ya que de cierta manera fue el más cercano del grupo a Niar, por lo que sí, Aizawa básicamente fue enchufado como jefe de la policía japonesa. En Death Note existen 4 tipos de ojos rojos. Los primeros serían los de los Shinigamis, los segundos serían los de los usuarios de las Death Note que han hecho el trato del ojo. El tercero sería, podríamos decir, el más polémico o el que más da de qué hablar, pero que tiene una explicación súper sencilla, que son los ojos de Light. Y es que simplemente son un elemento visual para hacer
aún más marcada la maldad de Light o cómo se va corrompiendo, es decir, es un elemento visual. Pero los cuartos son de los más interesantes, pues son los ojos de Beyond Birthday, de BB. El caso es que este personaje tiene los ojos de Shinigami, pero no se sabe el motivo de por qué los tiene. Es decir, podríamos hacer muchísimas teorías, que si fue un usuario pero quiso perder los recuerdos, que si su madre era una usuaria y de ahí pues tuvo un hijo, lo típico, y tiene esos ojos, o que simplemente fuese un capricho de un dios o un largo etcétera. A día de hoy no se sabe el por qué ese personaje tiene los ojos de Shinigami, pero es una de esas excepciones en todo lo relacionado a los Shinigami, los ojos de bebé. Esos son los 4 tipos de ojos rojos que hemos visto en Death Note. Recientemente, algo que me ha gustado mucho es el live action de One Piece. Y una de las cosas que más me han gustado era el compromiso de los actores, ya que no solo era por las entrevistas, sino todo lo que hacían fuera de lo básico que debe hacer un actor, haciendo cositas para redes, todo lo que vimos de Iñaki, secciones como si fueran programas y un largo etcétera. En el caso del live action japonés original, Kenichi Matsuyama fue increíble, hizo algo muy parecido. A día de hoy considero que SL es el mejor personaje en live action de un manga y anime, pero Kenichi hizo algo más curioso, pues siempre hacía de L, quitando las entrevistas de televisión y cosas así, ruedas de prensa, que iba como él mismo, en muchas ocasiones iba de L y actuaba como en la película. Era muy curioso ver al actor de Light, pues normal, como es él, una entrevista normal, pero luego veías a Kenichi siendo L. De hecho, hasta hizo sesiones de fotos como si fuera un cosplay de L. Mucho se habla de lo que ocurrió con los actores de One Piece o con algunos actores de Marvel que aparecen como sus personajes. El ejemplo más claro es el mítico Loki, pero Kenichi no solo nos dio una increíble actuación, sino que hizo a su L más que simplemente una actuación. Existen varios medios sobre Death Note, manga, anime, live action e incluso un musical reciente y que ojalá no hubiera visto, no, en serio, es malísimo. Pero si hay uno que realmente tiene algo curioso, es la obra de teatro, una obra que cuenta la historia de una manera alternativa. Como dato extra, el padre de Light en este teatro es el mismo actor que en el mítico live action japonés. De hecho, hablé en uno de mis últimos vídeos sobre el final de esta obra de teatro. Pero algo que destacaría mucho es que el famoso live action de Death Note hecho por Netflix posiblemente se inspiró en esta obra de teatro, más la visión americana que quería darle el director en esta versión, ya sea por la actitud de L o por cómo actúa Ryuk, pero es bastante curioso cómo es esta obra de teatro. En Death Note siempre ha habido de un modo u otro referencias a la religión, como la escena de L y Light referenciando a Jesús y Judas, las cruces, como Light se ve como un mesías y un largo etcétera. Pero algo que siempre me llamó la atención es que si bien es cierto que hacen referencias a la religión, principalmente pues la de Jesús, Dios y todo eso, la obra destaca también por la creencia de los Shinigami, dioses de la muerte en la cultura japonesa, por lo que en este mundo la religión está mezclada con la japonesa, haciendo que exista Dios, pero también exista un dios de la muerte, exista el cielo y el infierno, Jesús y el diablo, haciendo que sea una mezcla de religiones, la religión cristiana y la japonesa, teniendo cosas de una religión y de otra mezcladas en esta historia. No es la primera y seguramente la última vez que vamos a hablar de la increíble Naomi Misora. Todos conocemos, o la gran mayoría, el por qué este personaje fallece tan rápido, ya que la hicieron demasiado inteligente y no querían opacar a L. Sin embargo, esto va más allá de eso, debido al protagonismo que tuvo en el caso BB de Los Ángeles. Si Naomi Misora se juntaba con L, Light no tendría ninguna posibilidad, ya que lo que le falta a L lo tenía Naomi Misora. De hecho, esto se confirma aún más cuando Nier y Melo se juntan, haciendo ese preciso paralelismo. De hecho, Naomi era tan increíble que si bien sabemos que se quitó la vida, no sabemos dónde ni cómo. Aunque nos dan a entender que se ahorcó y él deduce que Kira controló el suicidio de Naomi, nunca se ha encontrado el cuerpo, ya que no fue confirmado el hecho de que fuese encontrado. Es la teoría de L lo más cercano a ello. Solo pensad lo increíble que era Naomi Misora, que a día de hoy, con todas las informaciones, incluso con el one shot, no sabemos absolutamente nada de dónde está Naomi Misora. Y por último, toca hablar de la chica del final del manga de Death Note.
Es muy interesante el pensar cómo esta chica ha generado muchísimos debates, sobre todo en su momento, evidentemente, pero que a día de hoy sigue dando de qué hablar, pues muchísima gente piensa que es Misa Amane. Debido a que, bueno, el final del manga y del anime son distintos, son distintas versiones, y en la del anime sale Misa Amane, cosa que en el manga no ocurre. Por lo que muchísima gente teorizaba que esta chica era precisamente Misa Amane, siendo parte de un culto hacia Kira, o creando una secta, o un largo etcétera. Pero el caso es que esta chica no es nadie. Es simplemente una chica que los creadores quisieron poner ahí, un reflejo de cómo la religión de Kira había llegado a este nuevo mundo después de Kira. Muchísima gente teorizaba que era Misa Amane precisamente por eso, ¿no? Porque en el anime aparecía, pero en el manga no. Entonces esta chica tenía que ser sí o sí Misa Amane. Pero nada más lejos de la realidad. Es simplemente una mujer que forma parte de la nueva religión de Kira. Ya está. No es absolutamente nadie. Es una chica random y ya. Y bueno gente, hasta aquí ha llegado el vídeo, de verdad espero que os haya gustado, que no hayáis conocido algún que otro dato, pero que lo principal que os haya gustado el vídeo. Darle un buen me gusta, suscribiros si no lo estáis, compartid este humilde canal para que así siga creciendo, os dejaré en la descripción mis redes sociales y ahora siguiente, nos vemos en el próximo vídeo.